El agradecimiento primero a Dios por permitirnos estar en esta oportunidad discerniendo un tema de mucha trascendencia y de mucha importancia. El agradecimiento a esta plataforma, Juris.p, que me da la oportunidad en este espacio de poder estar con ustedes, saber un poco más de estos temas y de la legislación laboral, un tema bastante importante y trascendente. Haciendo un preámbulo de cómo inicia todo este tema del derecho laboral y la trascendencia que ha tenido a nivel no solamente jurídico, sino que a nivel de los estados nacionales, internacionales. Es preciso mencionar que se suele admitir esa consolidación del derecho del trabajo a dos momentos muy importantes. El primer momento se advierte a la etapa de reconocimiento de derechos laborales respecto a la Constitución de Querétaro del año 1917 en México. Y el otro es la Constitución alemana de Weimar de 1919. Estos hechos nos han dado gran oportunidad para hoy en día estar hablando y que esto ya sea historia. Y que además de esto sea una convención y una ejecución de leyes. Ahora podemos decir, tengo mis derechos laborales, ahora puedo decir, tengo estabilidad laboral y, ¿por qué no decirlo, económica respecto a tener un trabajo estable, ¿no? Esto nos ha demostrado en el devenir de toda esta lucha que casi todos sabemos, no somos indiferentes cuando hablamos de derecho laboral, no somos indudablemente indiferentes. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales, está el rol tan importante de la OIT, y este rol tan importante de la OIT divide en este caso que los convenios entre gobernanzas y técnicas tengan la vocación de abarcar justamente la libertad del trabajo. A esto también nos llama mucho la atención que el derecho laboral es una rama del derecho que regula pues esas relaciones entre trabajadores y empleadores, estableciendo qué cosa, normas, principios, como lo vamos a ver más adelante, para organizar la protección del trabajador y el cumplimiento de las obligaciones mutuas en el contrato de trabajo. Hace poco veía unos temas laborales respecto a unas demandas de cierto grupo de una empresa, que yo lo llamo así, siempre cuando veo el cliché del nombre de la empresa lo llamo rimbombante, y yo escuchaba dentro de estos trabajadores, sí, me deben tal cosa, tales derechos, y uno de ellos salta y dice, pero yo solamente firmé el contrato. Y miren la importancia de leer el contrato. Miren la importancia de que cuando te entregan y a veces nos emocionamos, me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. Nos emocionamos y en el contrato solamente lo revisamos y vemos que es de nuestro nombre y lo firmamos. Sí, pero ¿te has detenido a ver cuáles son las cláusulas que estás firmando? ¿Te has detenido a ver cuál es tu jornada laboral? ¿Te has detenido a ver cuál es tu remuneración? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus funciones? ¿Nos hemos detenido a ver eso? No nos detenemos a ver eso. Y es ahí donde viene la aplicación de ciertos derechos. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de este contexto, el derecho laboral se remonta a la necesidad de compensar la desigualdad de poder entre estas partes, tanto la parte trabajadora como la parte empleadora, protegiendo al trabajador, ¿no? Quien es considerado la parte más débil de la relación laboral. ¿Por qué es así? Cuando nosotros nos dicen, a ver, muy bien, aquí está tu contrato, perfecto, ya firmaste contrato, estás entrando a laborar. Perfecto, me voy y laboro. ¿Qué nos están diciendo?
estamos recibiendo obligaciones. Así como nosotros decimos, yo tengo derechos, también tienes obligaciones. Y otra de las cosas que escuchaba por ahí, he tenido la gran oportunidad, lo digo así, de labor, porque creo que Dios ha sido muy generoso conmigo en ponerme en áreas muy buenas. Lo digo no porque las demás áreas sean malas, no, no, todo lo contrario. En ponerme áreas muy, muy buenas. Cuando yo hice mi proceso de derecho en tema laboral, yo hice mi proceso de reposición laboral en el gobierno regional de Piura, lo digo abiertamente, porque consideré que tenía derecho. A mí me reponen en un área de recursos naturales, pese a que mi área era de Oficina Regional de Asesoría Jurídica, yo no me hice problema, y luego voy a un área de recursos humanos. Y creo que me pusieron ahí, entre comillas, como para el castigo, ¿no? Y yo lo tomé, la verdad, que de una manera tan buena, porque pasé de un área de recursos naturales que era muy buena y aprendí muchísimo, y paso a un área de recursos humanos. Estuve ahí casi 5 años, más de 5 años, y aprendí, créanme, que todo el manejo de recursos humanos. Aprendí de proceso administrativo disciplinario, aprendí del propio recursos humanos, aprendí de normativa, aprendí de escalafón, aprendí del reglamento interno. Entonces, hoy en día, pues ya me he paseado por esa área tan convulsionada de recursos humanos que me ha dado mucho énfasis para poder, una de las cosas para poder estar aquí, y lo digo con mucho orgullo. Y a lo que voy es cómo a veces nos dejamos llevar mucho por esa actividad que decimos, sí, no te preocupes, firma aquí, este es tu contrato, está todo ahí, todas están las cláusulas, no te preocupes. Y uno cree fielmente en el empleador. Pero finalmente vamos a la realidad de los hechos y es otra cosa, ¿no? Tal es el caso que yo gano por un principio de primacía de la realidad, que lo vamos a ver, ¿no? Son cosas que estas actividades que hace muy bien esta plataforma juris.p son de relevancia importante, chicos. Y a todo el público en general yo lo digo, estamos para conocer de nuestros derechos laborales. Y a veces por estas plataformas, por estas ponencias que damos, nos resulta de vital importancia para aperturarnos conocimiento y decir, ah, tienes razón, yo debo hacer eso, yo debo hacer aquello. Sabemos muy bien que el contrato de trabajo es una pieza, y lo vamos a ver, es una pieza fundamental en la relación laboral. ¿Por qué? Porque va a establecer términos y condiciones bajo las cuales un empleado o trabajador independiente va a prestar sus servicios a un empleador. ¿Y qué? Y va a tener que cumplir requisitos legales establecidos por la legislación laboral vigente. Qué importante es que sepamos de derecho laboral, sepamos defendernos, señores. Es de vital importancia. Y aquí salta a la luz justamente este tema. ¿Y qué decimos? ¿Por qué es importante conocer la legislación laboral? ¿Creen ustedes que todo se circunscribe a unas letritas en un documento? No, señores, va más allá de ello. Va más allá en la relación que yo voy a tener, en las obligaciones que voy a cumplir, en los derechos que deben estar establecidos, en las funciones. Yo no entiendo a veces cómo en los contratos dice, y otras funciones. ¿Y otras funciones qué implica? Que tu empleador me vas a decir que yo tengo que ir a laborar a tu casa. ¿Eso? ¿Qué otras funciones? Tienes que ser explícito. Las funciones tienen que estar explícitas, señores. Y si te encuentras trabajando como empleado en una entidad privada o pública, es sumamente importante que conozcas tus derechos y tus deberes también. Por ahí escuchaba a unos jovencitos en el área posterior donde trabajo y decían, no, pero yo ya soy contratado indeterminado y a mí nadie me va a sacar. Momento, yo los conozco y les hablo, pues no, le digo, momento, chicos, no hablen así,
Ustedes tienen que cumplir un trabajo y me sumo a ello, tenemos que cumplir, porque yo también soy contratada indeterminada y tenemos que cumplir funciones, labores, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Esa es la importancia por las cuales estamos aquí. Esta introducción a la legislación laboral que el día de hoy vamos a tener como ponencia resulta de vital importancia que conozcamos, señores, nuestros derechos. Hoy en día, hoy en esta ponencia, vamos a ver los elementos de la relación laboral, las modalidades, la extinción del contrato, ¿no? Hemos tenido muy a bien señalar que el decreto legislativo 728, o también conocido como la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es una legislación muy importante. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque son normas que se deben cumplir y las cuales protegen al trabajador de su relación de trabajo subordinado. La citada ley va a regular esas relaciones entre empresarios y trabajadores dentro de una empresa. Se constituyó como qué, como un conjunto de protección en beneficio de los más débiles, porque creen que estamos en constante construcción de leyes, como lo llaman, y como he oído, he podido verificar, he podido leer de muchos juristas que señalan ello. ¿Por qué? Porque las leyes son cambiantes y vamos reestructurándolas a solicitud de la actividad que se desarrolla. Mientras más difícil es esa situación, es esa actividad, más difícil se la pone al legislador o se le pone al legislador para que pueda, valga la redundancia, legislar sobre esa materia y decir, a ver, bueno, este artículo no tiene mucho énfasis, tal vez le falta tal cosa, ¿por qué crees que se modifica? ¿Por qué creen ustedes que la ley es cambiante también? Se modifica, ¿no? Por ello, la difusión de la normativa laboral tiene por objeto que trabajadores y empleadores cuenten con esas herramientas pertinentes. ¿Para qué? Para conocer y aplicar sus derechos y deberes. Yo tengo aquí una herramienta muy fundamental. Perfecto, tienes una herramienta muy fundamental y me parece excelente. Pero aquí te doy esta herramienta para que conozcas y apliques tus deberes y derechos. Tienes este decreto legislativo. Mira, el decreto legislativo te dice A, B, C cosas. Perfecto, me parece increíble. Aplícalos, aplícalos, ¿no? Siendo el conocimiento de la norma un instrumento que decimos democrático. ¿Por qué? Porque va a viabilizar el acercamiento de las partes, procurando la igualdad de información. ¿Para qué? Para un diálogo social consistente, porque nadie quiere discutir, nadie quiere pelear, nadie quiere llegar a situaciones extraordinarias que nos pongan en una lista difícil, nadie. Cuando uno va y firma un contrato, cuando uno como trabajador se emociona y dices, bueno, ya conseguí un trabajo, es excelente, me va a ir bien, y uno firma un contrato, uno no firma un contrato pensando en que las cosas van a ir mal, todo lo contrario. Uno firma un contrato porque sabe que esa situación jurídica que conlleva a esa compatibilidad y a esa consensualidad de las partes, porque hay que decirlo así. El que una persona consienta a otra en su empresa quiere decir que hay esa consensualidad. Yo, Marcela Calle, quiero laborar en esa empresa y la empresa, el Solsac, me recepciona a mí porque quiere. Entonces, hay esa consensualidad de las partes. Nadie firma un contrato para que mañana se tenga problemas, ¿no? Indudablemente que ese no es el pensamiento, ¿verdad? Dentro de ese contexto, una de las situaciones muy importantes y que definitivamente refleja esa actividad propia de la relación laboral son los famosos principios generales.
El derecho laboral se funda en principios. Ya habrán oído ustedes mucho de estos principios, los cuales pueden ser definidos como enunciados prácticos, normativos, universales, que se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico normativo, ¿no? Son principios del derecho laboral, son principios del derecho laboral, el principio protector, el principio de primacía de la realidad. Ya les decía hace poco que con ese principio yo gané mi proceso. Uno de los principios fundamentales que se desarrollaba en cada una de la actividad de la sentencia, en cada uno de los considerandos de la sentencia, y que mucho se reflejaba, era este, el principio de la primacía de la realidad, el principio de indubio properario, el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Yo no puedo decir renuncio a mis derechos. Alguien por ahí una vez me dijo, creo que cuando empecé, hace como más de 10 años, empecé con el tema laboral y me decía, me hacía una consulta y me decía, doctora, yo he firmado una carta de renuncia, me han dado una una liquidación, pero yo considero que la de liquidación son 5.000 soles, pero considero que es más. Y vengo de hacer una consulta a un familiar que es abogado, y me ha dicho que son más de 30.000 soles. Me decía, pero ya perdí. No, no perdiste. Tan sencillo como reclama el adeudo y de alguna manera se va a liquidar con lo que ya te pagaron. Pero no quiere decir que ya no tienes derechos. Entonces, para eso están estos principios generales que dígase y hay que ser y hay que refrendarlos, son una especie de salvavidas entre lo que ocurre en la realidad, entre lo que ocurre en la realidad de los hechos y lo que finalmente se tiene en documentos. Porque el empleador puede decir, no, mira, aquí yo tengo un documentito de un contrato por necesidad de mercado. Sí, pero si leemos el objeto del contrato, estamos teniendo un contrato que se desnaturalizó, porque el objeto del contrato no fue bien planteado. Ah, muy bien, tachado. Entonces, a través de estos principios, del principio de causalidad, el principio de la buena fe, y ya habrán oído ustedes que decimos, es que por principio de buena fe yo firmé el contrato. ¿Yo cómo voy a pensar o cómo voy a imaginar que el firmar un contrato me va a traer a mí problemas? Todo lo contrario, hubo buena fe porque yo firmé el contrato. Y al firmar el contrato, sí, efectivamente, estaba consintiendo lo que dice el contrato, porque yo de leyes no sé mucho. Yo en ese momento me pones un contrato y yo no voy a estar leyendo cada una de los considerandos, cada una de las cláusulas que me dice el contrato. Sí, pero alguien por ahí diría, pero eres un mayor de edad, tienes uso de razón, tú no puedes decir que te equivocaste. Sí, pero hay un principio, pues, hay un principio de buena fe que hace que yo haya firmado en razón a que creo en ti, porque no estoy yendo al mercado, estoy yendo a un lugar, a una empresa, donde reviste de toda la formalidad y firmo un contrato. Pero además de esto, ¿qué decimos de los principios? ¿Qué podemos decir de los principios? Que estos principios, la misión de estos principios puede vincularse exactamente con su misión de interpretación y creación de normas laborales. ¿Por qué creen ustedes que nosotros, cuando hacemos una demanda, o los abogados cuando hacen una demanda, qué es lo que dicen? Saca jurisprudencia, saca un caso que haya sido tan igual o parecido, porque los casos no son iguales, parecido y que le hayan otorgado esos derechos. Entonces nosotros decimos, a igual razón, señores, igual derecho. ¿Por qué? Porque aquí este juez, respecto a estos derechos que ha peticionado, que son similares, tal vez no son iguales, pero son similares, ha otorgado conformidad y ha otorgado el beneficio y en consecuencia declarado fundada esta sentencia. Perfecto, magnífico. Entonces hay igual razón, igual derecho. Yo tengo casi similares beneficios que estoy reclamando, es prudente que se me otorgue en razón a esta jurisprudencia.
Y ahí es donde nosotros empezamos y decimos, ah, qué bien, qué interesante, ¿no? Y por eso es que hablamos y decimos, los principios generales nos llevan a qué? A esa creación, a esa vinculación, a esa interpretación de normas laborales. Interpretación, creación muy importante porque va generando, ¿no? Y esa es la razón importante de los principios generales. Otra de las razones importantes es que el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de las leyes, se ha pronunciado ya en distintos expedientes y ha definido, en este caso, los principios del derecho laboral. ¿Y qué ha dicho? Que son reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de carácter laboral. Dicen, amén de servicio de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración normativa. Pero ¿qué además ha señalado el Tribunal, la Corte Suprema? ¿Qué ha señalado además? Miren lo que dice. Además de lo que ya señala el Tribunal Constitucional, nos dice, añade a eso, la relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace que el empleador devenga en la parte fuerte e imponente y el trabajador en esa parte débil. Miren qué importante. Tenemos el trabajador y tenemos el empleador, uno más fuerte que el otro, porque ¿quién indica las obligaciones? ¿Quién te dice qué cosa hacer? No es que yo vaya y toque la puerta y diga, bueno, llego a trabajar y voy a hacer lo que quiera. Yo no voy a llegar así. Aún así, siendo un trabajador de confianza, teniendo una jefatura, yo no puedo porque siempre me voy a deber a una persona de alto rango, ¿no? De superioridad. Entonces, yo no puedo decir de buenas a primeras, voy a hacer tal cosa o voy a hacer lo que yo quiera en una relación laboral, porque así como tengo derechos, hay que tener en cuenta que también tenemos obligaciones, ¿no? Ya hemos visto y hemos sido bastante prudentes al indicar que dentro de ese contexto tenemos estos principios, el principio protector, primacía de la realidad, principio razonable, la irrenunciabilidad de los derechos, el principio de continuidad, el principio de buena fe, ¿no? Hay que precisar que dentro de ese contexto existe el principio de indubio pro operario. ¿Y qué nos dice? El indubio pro operario enuncia que si una norma le permite a su intérprete varios sentidos, hay una norma que tiene varios sentidos, se debe elegir qué cosa, señores, el que sea más favorable al trabajador. El indubio pro operario es un principio según el cual en caso de duda de una norma se interpreta a favor del trabajador. Que haya duda, que esta duda recaiga sobre un alcance, ¿no? O contenido de una norma. Hace poco, bueno, el día de ayer me notificaron una sentencia de vista. Hicimos un recurso de apelación porque este señor se le había otorgado la reposición, pero no lo que desglosaba de la reposición, que son sus beneficios laborales, entre los cuales estaba beneficios de horas extras, CTS y una serie de beneficios. Lo que más me llamó la atención y la verdad, y voy a tener la salvedad de colgar esta en mi plataforma, de colgar esta sentencia de vista porque resulta ser de mucha importancia, es que cuando leo la sentencia yo me emociono, pues sí, digo, uy, te van a reponer, pero leo y digo, ah, infundado para tus beneficios, ¿qué pasó? Y leía y volví a leer esta sentencia y la sentencia no tenía ningún sustento por las cuales no había motivación, por las cuales le hayan denegado los beneficios. Tan sencillo como decía, es que como fuiste trabajador de confianza y el contrato dice, la boleta dice que eres trabajador de confianza, los demás beneficios no se te otorgan. Y para mí la verdad que fue de gran sorpresa, porque yo decía, bueno, caramba, pero
¿qué pasó en esta sentencia? ¿Qué juez? No veo proactividad en este juez, ¿no? Qué lamentable. Así es que le dije, bueno, le dije al joven, tiene la otra opción de irte a una apelación. Yo creo que en la apelación va a ser bastante fructífera y sé que va a tener mucha importancia. El día de ayer me notifican y efectivamente se traen abajo el tema de la sentencia, nula la sentencia porque no se ha motivado, no se ha hecho absolutamente nada. Y es lamentable, yo decía en su momento que esta ley, esta nueva ley procesal del trabajo, decía, es un elemento muy importante para lo que se ha venido hoy en día, ¿no? Tenemos, entre comillas, la rapidez y otra de las importancias que se tiene en esta ley es justamente que los jueces sean especializados. Definitivamente, cuando leo una sentencia de esa magnitud, yo no soy de hablar mal de las personas ni nada, no es mi objetivo, pero sin embargo te crea una incomodidad, porque dices, me voy en salvaguarda de mis derechos constitucionales, como consecuencia de mis derechos laborales. Quiero hacer las cosas bien, estoy propiciando estos beneficios y veo que no hay nada. Entonces, los jueces de segunda instancia, los magistrados nos dan la razón, ¿no? Y finalmente, pues, han declarado nula. Y es más, están desbaratando tanto y le dice, a pesar de que ha sido de confianza, le pagaste utilidades, no has evaluado esto, no has evaluado, y es como que le dicen, en esta sentencia de vista, es como que le dicen, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer. Juez, esto es lo que tienes que hacer. Revisa esto, y para mí, honestamente, qué vergüenza que tengamos que ir a una segunda instancia y para mí es un jalón de orejas, ¿no? Situaciones que no deberían indudablemente pasar, ¿no? El principio de primacía de la realidad, otro principio tan importante. En caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surja de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia ¿qué? A lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Uno de los, una de las acciones que recurrimos cuando iniciaba el tema de conocimiento del derecho laboral bajo demandas, escritos a nivel administrativo, a nivel judicial, era que un joven me decía, yo soy locador, me están contratando como locador, pero yo llego y a mí me apuntan en el ingreso, me apuntan, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo sacamos esa información? No, es más, la señora nos dice siempre que tomemos fotos para que nosotros nos puedan pagar. Y yo decía, bueno, qué circunstancial esto, ¿no? Es como que te dan las herramientas para que te defiendas más adelante y definitivamente te están pagando bajo recibos por honorarios, ¿no? Complicado, pero justamente nos fuimos a un proceso administrativamente, lo hicimos y finalmente nos fuimos a un proceso y el proceso lo ganamos. Uno de los, el, a ver, más del 50%, más del 60% de los procesos que he llevado hasta ahora se han desvirtuado y se han sustentado por el principio de primacía de la realidad. Muy importante este principio. Debemos saber manejar los principios, debemos saber manejar cuándo se aplica uno y el otro. Situación muy importante para lo que siempre vamos a ver, muy importante, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia del texto único ordenado del decreto legislativo 728? Toda toda ley, norma, reglamento, decreto legislativo, ordenanza, todo lo que ustedes lo vean dentro de una normatividad tiene sus objetivos, su razón de ser, sino para qué está, para qué está. Una de las importancias es fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores.
¿Y por qué? Como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la productividad del trabajo. ¿Eso qué implica? A mayor capacitación, señores, ¿qué voy a tener? Voy a tener un trabajador productivo. Si hay un trabajador que me hace 10 zapatillas y yo lo capacito, traigo mi mejor maquinaria, lo capacito, ese trabajador me va a hacer, tengan la plena seguridad que me va a hacer más de 20, 30, 40, 50 zapatillas. Y alguien diría por ahí, y alguien diría por ahí, escuché esto de un alemán, si no me equivoco, de un eh, empleador alemán, y decía, yo a todos mis trabajadores, absolutamente a todos, yo los capacito. Yo no sé si se van a ir mañana. A mí no me interesa si mis trabajadores se van mañana. A mí me importa el hoy. Y a mí me importa que esos trabajadores me rindan económicamente y rindan en producción para ellos mismos. Miren esta visión de este extranjero. Es más, escuchaba este post, escuchaba y decía, yo tengo, la empresa tiene muchas barandas, ¿no? Muchas barandas. Y dentro de ese recorrido de barandas, yo trato de ponerles lo mejor. Y tengo que decirles cómo ellos tienen que bajar las barandas. Porque si se me cae un trabajador, miren, si se me cae un trabajador, yo voy a tener de parada a ese trabajador, porque el trabajador, una, que no me va a producir, y dos, que lo voy a mantener al trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador termina su periodo de lo que le da el Estado para que lo mantenga? Y va a ser un problema para mí. Por lo tanto, yo como empleador, tengo que hacer absolutamente todo para que ese trabajador, para darle todas las herramientas a ese trabajador y no llegue a caerse, no llegue a atentar contra su propia vida. Tiene que estar en un clima muy bueno, algo que nos falta mucho en Perú. Nos falta mucho en Perú, ¿no? Miren, esa perspectiva, esa forma de mirar las cosas de estos empleadores. Propiciar la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas y rurales de baja productividad e ingresos hacia otras actividades de mayor productividad. Garantizar los ingresos de trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario, respetando las normas constitucionales, claro, porque si nosotros decimos, me quieres sacar de la empresa, perfecto, ya pues, despídeme, pero despídeme por una causa justa, tal cual dice la ley aquí. Aquí la ley me dice que tienes que despedirme por una causa justa, no porque tú quieras. No, es que, ¿sabes qué? Ya te contraté, pero llevas más de 6 meses, y tu contrato está para 3 meses más, pero ¿sabes qué? Como no me caes, como yo ya no quiero que estés aquí en la empresa, tienes que salir. Ya pues, chao, te despido. No, momento. Despídeme por una causa justa, porque realmente haya cometido, dentro de ese contexto, haya una causal que realmente revista de esa formalidad y me digas, mira, has cometido esto. Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los beneficios sociales existentes, ¿no? El contrato de trabajo. Ahora ingresamos a lo que implica ese contrato de trabajo que, como ya lo hemos dicho, es una pieza fundamental en la relación laboral, ya que va a establecer términos y condiciones bajo las cuales un empleador o trabajador independiente va a prestar sus servicios a un empleador. Podemos decir que, en términos absolutamente genéricos, el contrato de trabajo es un acto jurídico que, como dispone el artículo 140 de nuestro Código Civil, es una manifestación de voluntad destinada a ¿qué? A crear y regular una relación jurídica, ¿no?
y que para su validez va a requerir de un agente capaz, de objeto físico y jurídicamente posible, de un fin lícito y de la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. En términos específicos, el contrato de trabajo es un convenio mediante el cual una persona física, vale decir, el trabajador, se va a obligar a poner a disposición y consecuentemente subordinar su propia y personal energía de trabajo, ¿no? Su actividad a la voluntad y fines de otra, física o jurídica, que es el empleador. ¿A cambio de qué? Ad honorem no va a ser, obviamente. A cambio de una remuneración, ¿no? ¿Qué debemos saber? La contratación personal, lo que debe saber, se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. Tenemos que ver, señores, ¿quién nos está contratando? A ver, nos está contratando la empresa El Sol SAC. Muy bien, ¿dónde está su gerente? A ver, ¿con quién yo voy a iniciar el contrato? Resulta que yo hago trabajos para la empresa, firmo contrato para la empresa Los Girasoles SAC, pero realmente estoy trabajando para la empresa El Sol SAC. Entonces tengo que saber con quién yo voy a contratar. La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. El contrato debe ser firmado por el director general, el responsable directo y el trabajador. ¿Qué es un tipo de contrato? Contratos verbales, contratos escritos, indefinido, a plazo indeterminado. Una de las cosas muy importantes y lo que me ha enseñado la vida y este recorrer de más de 14 años es qué cosa, es de que uno debe de saber muy bien qué tipo de contrato voy a hacer. Sabemos que la ley nos trae consigo el contrato laboral también, pero estamos en Perú, señores, y no es que estemos en Perú porque estemos en algo malo, no, 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 todo lo contrario. Pero a mí se me ha enseñado, y yo de la práctica he podido determinar de que el contrato tiene que ser escrito forzosamente. Para que, y uno puede decir, sí, haz un contrato verbal, sí, pero hasta que reúnas los requisitos, hasta que reúnan las pruebas, va a ser totalmente eh, imprudente poder, digámoslo así, sacar la información y un poco tedioso. Por eso se les recomienda siempre, señores, su contrato firmado en físico y eso no vamos a tener problemas. Con ello no vamos a tener problemas, ¿no? Sabemos que dentro de la relación laboral dentro del contrato tenemos los elementos de la relación laboral. ¿Cuáles son esos elementos que lo hacen contrato de trabajo y no un contrato de civil? Digamos, una locación de servicio, un recibo por honorario, unos servicios no personales, unos servicios por terceros, que lo hacen distinto. Hay una relación laboral. A mí me dicen, Marcela, tengo un contrato, una relación laboral tengo. Perfecto. ¿Y cuál es tu relación laboral? ¿Cuál es tu contrato? ¿Por qué tú dices que hay una contratación laboral? Porque reúne sus tres requisitos: prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Estos tres elementos tienen que ser fundamentales. No, es que a mí me contratan por locación de servicios, pero medio que me contratan como locación de servicios, pero a la vez me hacen firmar un ingreso y salida del trabajo. Me llaman la atención por eso. Tal vez me han puesto un memorándum por ahí. Uy, ya no, ya no, ya no. Ya estamos hablando de un desequilibrio total de una relación laboral, ¿no? De una contratación, perdón. Entonces ya la contratación no es una contratación civil, no es una locación de servicios. Ya ahí hay algo más encaminado. Y por eso decimos y hablamos
que la contratación laboral, el contrato de trabajo y la relación, y como consecuencia, la relación laboral tiene estos tres aspectos fundamentales: la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Neven Mujica, destacado laboralista peruano, indica que los elementos no pueden faltar en un contrato de trabajo y nos permiten distinguirlo de otro de naturaleza civil o mercantil. Por eso decimos, la locación de servicios, sí, tus recibos por honorario. Ya vamos a saber y ya vamos a verificar cómo se trata la locación de servicios. Distinta y obviamente que lo distingue a un contrato de trabajo que tiene sus tres elementos fundamentales. Ciertamente el artículo cuarto del texto único ordenado del decreto legislativo 728 nos indica de que y nos establece que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Esta ley no nos indica que es un contrato de trabajo, no especifica que es un contrato de trabajo, pero sí nos dice cuáles son las situaciones que se establecen en un contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo y toda prestación personal nos dice que existen los servicios remunerados y subordinados y se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Eso nos pone a la arista y nos pone al detalle y al contexto de, en efecto, decir cuáles realmente son las características del contrato de trabajo. ¿Y cuáles son esas características que lo hacen distinto a una locación de servicios? Que sea consensual, se origina por el consentimiento de las partes. Creo que esto yo empecé diciéndolos y yo indicaba. La consensualidad de las partes, el que el empleador y el empleado convengan, se reúnan, suscriban un contrato y digan finalmente yo voy a elaborar en tu empresa, eso quiere decir que hay una consensualidad de las partes. ¿Es oneroso? Claro. ¿Qué va a implicar? Transmisión patrimonial. No va a ser gratuito. No, es que para que haya un contrato de trabajo tiene que haber una remuneración. Me tienes que decir cuánto me vas a pagar, cuántas horas voy a trabajar y en efecto, cuánto me vas a pagar por esas horas. Sinalagmático, prestaciones recíprocas, esto es, cada contratante, trabajador o empleado es acreedor y deudor a la vez, por eso tenemos obligaciones, por eso tenemos derechos. El tracto sucesivo se desarrolla día a día y con vocación hacia la indefinición. El trabajador concurre y aquí vemos, ¿por qué hablamos de indefinición? ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos y todo lo que los peruanos buscamos cuando hay una relación laboral es llegar a un trabajo que sea indeterminado y finalmente te quedes en la empresa o la institución, ¿no? Entonces, esa vocación de decir, hay un contrato de trabajo, sí, pero se naturalizó porque ha sido indeterminado, pasé los 5 años, o el objeto del contrato no estaba totalmente definido y finalmente se llegó a desnaturalizar el contrato o lo que es peor, pasaste los 5 años, ¿no? Estás en camino a eso, a que sea indeterminado. Es personal, nadie se le ocurre que yo voy a contratar con Marcela Calle y por Marcela Calle va a ir María Pérez. Nadie va a hacer eso. Alguien por ahí me decía, en la institución que trabajo, recuerdo que hay un jovencito que tiene discapacidad. Tiene discapacidad en sus piernas y también en sus manos, algo así. Eso es lo que reflejo. Y llega su mamá, acompaña, es más, está hasta cierto tiempo con él ahí, y a alguien se le ocurrió por ahí, yo no sé en qué juicio no tan sano, se le ocurrió decir, pero él no desarrolla el trabajo, como que le deberían de dar de baja. Y yo le dije, momento, estás muy mal lo que hablas, porque yo veo que, bueno, el señor es ingeniero,
El joven es ingeniero, desarrolla el trabajo, sí, yo veo que desarrolla el trabajo. La incomodidad la tienen sus piernas, por eso la mamá lo lleva como que lo llevan, lo ponen en su silla, lo sientan en su silla, le acomodan su máquina y él a través, con sus manos, obviamente hace su trabajo. Su trabajo es mental y de movilización de sus manos. No necesita desplazarse de un lado a otro. Y así se desplazará, hay una cierta circunstancia que lo hace que se tenga a bien por su incapacidad. Pero lamentablemente generamos ciertas situaciones incorrectas, ¿no? Que lo hacemos y no, pero es que la mamá le está haciendo el trabajo. La mamá no le está haciendo el trabajo porque la señora no sabe nada de ingeniería. Está haciendo el trabajo el jovencito, lo está haciendo porque él se viene, se sienta, yo he ido varias veces a esa área y lo he visto haciendo desarrollando su trabajo. He visto a su madre sentada a un costado, pero bueno, ¿no? Son casos que pasan. Y lo más importante, una de las situaciones más importantes es que el trabajo es subordinado. El trabajo está sometido a las órdenes del empleado. Marcela Calle, tienes que desarrollar este documento para el día de mañana. O como yo lo demostré en las pruebas que presenté, recuerdo que la jefa de ese entonces nos enviaba una información y me decía, por ejemplo, en los correos, ¿no? Marcela, el día de mañana va a haber reunión, por favor, a las 9 de la mañana. Una vez, por ejemplo, me mandaron a Chiclayo, recuerdo, con viáticos. Y recuerdo que también de tesorería me mandaron un correo donde me indicaban y me decían, por favor, rendir sus viáticos. Tiene 24 horas para que rinda los viáticos. Y yo miraba y decía, pero ¿por qué me hablan así como si fuera una trabajadora estable, nombrada, ¿no? Bueno, esas cosas, bueno, este, tuvieron mucho eco en en mi demanda porque a través de ello logré acreditar esos elementos fundamentales e importantes de una relación laboral, ¿no? Hay que tener en cuenta también que dentro de ese contexto vamos a hablar de la prestación personal. Los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal, señores, directa, solo por el trabajador como persona natural, ¿no? Esa condición, eso implica que nadie, salvo el trabajador, puede ejecutar el servicio contratado, lo que va a determinar que el servicio deba prestar sea personalísimo, muy personalísimo. La subordinación. El trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene de, la facultad de, en este caso, de normar reglamentariamente las labores, dictar órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, ojo aquí, señores, dentro de los límites de razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios, modificar turnos, horas, todo lo que ustedes quieran. La modalidad de prestación dentro de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Pero ustedes creen que un empleador me viene y me dice a mí, ¿sabes qué, Marcela? Ya no vas a estar en el área de asesoría jurídica. Vas a estar mañana, te vas al área de tesorería. Y yo digo, ¿y qué voy a hacer en el área de tesorería? ¿En qué momento me ha dicho usted? ¿Cuándo me dijo usted? O mira, ya tu horario no vas a llegar a las 7:30, vas a venir a las 9. ¿Y qué pasó? Dame una explicación, qué fundamento razonable para que tú me hayas cambiado mi horario. ¿Me consultaste antes? Has indicado, has especificado la necesidad por la cual estás cambiando ese horario. Me has sancionado disciplinariamente. Sí, pero ¿cuál es la razonabilidad? Me estás destituyendo. Oye, pero si yo nunca tengo una sanción.
En mi vida he tenido una siquiera amonestación, como para que veas mi legajo y me digas, bueno, Marcela, sí, efectivamente, nunca has tenido una sanción y has cometido esto que no es nada del otro mundo, no es una situación que podamos decir que exista una inquietud o una dificultad extrema en el sentido de poder, en el sentido de poder de alguna manera llegar a ese extremo de destituirte. No, he tenido que pasar, que verificar legajos, señores. He tenido que demostrar fehacientemente si Marcela tiene 10, 2, 3, cuántas sanciones para poder ir escalando y decir, bueno, sí, Marcela, te la jugaste y efectivamente ya necesito destituirte. ¿Por qué has hecho esto, 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 esto? No, no, no hay nada en mi legado. Me estás cambiando el horario, pero has tocado mi puerta y has dicho, sí, Marcela, el horario ya no va a ser esto y ahora va a ser este. ¿Qué pasó? Todo se circunscribe o tiene un efecto en la necesidad, en la razonabilidad. Voy a introducir un cambio, perfecto. No lo niego, eres el empleador y lo puedes hacer. Pero dime las razones, las circunstancias, los hechos, demuéstrame para yo serme acreedor y decir, sí, efectivamente, ya tú eres el empleador y yo soy la trabajadora y yo tengo que sumergirme a lo que tú me digas y efectivamente hay una necesidad. Pero si no lo hay, no, pues señores, hay que saber defenderse. La remuneración. La remuneración es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación, ¿no? Estas sumas de dinero se constituyen en ese sentido, ese cómputo, esa remuneración computable para todo lo que equivale y en resumen a decir que hay una remuneración. Una de las actividades muy predominantes en un contrato de trabajo es eso, es demostrar que en efecto te pagaron. Demuestras que efectivamente te llegaron a pagar y tienes todos los tres elementos justificables para una relación laboral y decir, aquí hubo un contrato de trabajo y tú no lo puedes desnaturalizar. Tú lo estás desnaturalizando porque estás creando y estás diciendo, no, solamente le pagué por recibo por honorario. Sí, pero hubo subordinación, hubo una prestación personal. Esa persona fue a laborar a tu empresa, la tuviste en tu empresa, le diste un mobiliario, tenía una hora de ingreso, una hora de salida. Esa persona no estaba como recibo por honorario, no estaba. Entonces, has desnaturalizado en este caso. En efecto, dentro de ello podemos decir también que los contratos de trabajo tienen su clasificación y combinación de las distintas actividades que pueden ejecutarse en una organización empresarial. Es importante porque va a permitir identificar los ámbitos específicos de aplicación de cada uno de los distintos mecanismos de contratación regulados por nuestra legislación laboral vigente, de los cuales es primero la contratación laboral directa a plazo indefinido. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los contratos de trabajo de duración indefinida? Los contratos de trabajo de duración indefinida se deben utilizar para atender necesidades de prestación correspondientes a actividades principales y permanentes. Y aquí es uno de los puntos muy álgidos por los cuales se naturaliza un contrato de trabajo. Y se lo voy a decir por qué. Porque normalmente las empresas contratan y dicen, contrato por necesidad de mercado. Y uno dice, bueno, contrato por necesidad de mercado. Sí, bueno, efectivamente vamos a, su, vamos a suplir actividades de la empresa que nacieron porque, bueno, le llegó más carga, qué sé yo. Y no encuadran bien, en este caso, su objeto del contrato.
Y finalmente, ¿qué pasa? Terminas haciendo actividades principales y permanentes de la empresa. ¿Por qué? Porque no existe una contratación prudente. No llegaste a indicar el objeto del contrato. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que indefectiblemente desnaturalice el contrato y te diga, no, la contratación que yo realicé, las actividades que yo realizo son permanentes, son principales de la empresa. Aquí está, miren, aquí están mis funciones. Entonces, eso hace indudablemente que se desnaturalice el contrato, ¿no? Hay que ser muy prudente en decir las cosas, ¿no? El contrato, como ya lo hemos dicho, plazo indeterminado, este es uno de los tipos de contrato que son utilizados para realizar labores de naturaleza permanente y continua de la empresa. Como su propio nombre lo dice, tiene una duración indeterminada, por tanto se puede celebrar en forma escrita o verbal. Pero ya les he dicho, chicos, una de las cosas que me ha enseñado la vida es que papelito manda. Y si no hay nada escrito, la situación se torna difícil. Lo puedes promover, lo puedes hacer, lo puedes guiar, todo lo que tú quieras. Y hasta ahí convengo que es lo mismo. Sin embargo, esa situación que yo genere se va a hacer bastante difícil. ¿Para qué? Para su ejecución y demostración a nivel judicial si se quiere llegar. Va a ser bastante difícil. Y eso va a tender a llevar a una situación totalmente incorrecta, ¿no? En esa algarabía de querer hacer las cosas bien, vamos a terminar muy, pero muy equivocados, ¿no? Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando sí lo requieren las necesidades de mercado o mayor producción de la empresa. Escuchen bien esto. Así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes, ¿no? Pero también tienen que demostrarse que son intermitentes o de temporada, ¿no? Son contratos de naturaleza temporal, ya lo hemos dicho, inicio, lanzamiento de una nueva actividad, necesidades de mercado, reconvención empresarial, sujeto, naturaleza accidental, en ocasional, suplencia, emergencia, contratos de obra o servicio específico, intermitente y de temporada. Vamos a ver pues los contratos de naturaleza temporal. Tenemos aquí por inicio lanzamiento de una nueva actividad, originado por el inicio de una nueva actividad. Yo recuerdo, y se los voy a poner con ejemplo, yo recuerdo que en un proceso laboral, el empleador sustentaba y decía, no, yo recién estoy iniciando la actividad. Y nosotros habíamos promovido que saque el RUT como medio de prueba, que adjunte el RUT desde cuando ellos estaban laborando. Y resultaba que ellos tenían laborando más de 5 años. Y querían hacer creer que en su momento congelaron las actividades y volvieron. No sé qué querían hacer porque ni yo les entendía en su escrito de contestación de demanda, ¿no? Y también les llamó severamente la atención en este caso. Le llamaron severamente, recuerdo, la atención al abogado de la otra parte y le dijeron que especifique qué era lo que quería decir con ello, ¿no? Y finalmente yo fui muy precisa al señalarle, le dije, bueno, aquí tenemos el RUT de la empresa, señora jueza, en el cual demuestra que los señores tienen operando más de 5 años. No es una nueva actividad, no se demuestra una nueva actividad. Por tanto, ese afán de querer demostrar lo que no puede, en este caso la parte demandada, no fundamenta ello. Y demostramos con ello. Contratos por necesidad de mercado.
originados para atender incrementos coyunturales de la producción, originados por variaciones sustanciales en el mercado. Hace poco he tenido esta demanda que les comento, que han declarado nula la sentencia respecto al tema de los beneficios de este trabajador. Y es que esa sentencia era un híbrido entre lo que te quiero dar y no te quiero dar, o que te doy la reposición, pero los beneficios como que, digo así, como que me da flojera desarrollarlos y ya pues que te los den en segunda instancia, ¿no? Algo así. Y es que cuando reviso bien esta demanda, y nosotros a lo que apuntábamos, y ahí se demostró muy bien dentro de la judicatura, el actúo lo demostró muy bien, juez de primera instancia, en el cual señalaba, pues, ¿no? Y decía que se había desnaturalizado, que no, el señor realizaba actividades principales de la empresa y como consecuencia de ello se desnaturaliza el contrato, ¿no? Y es claro ejemplo. El contrato de reconvención empresarial, estos contratos hay muy pocos, ¿ah? Muy pocos, originados por la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, son bastante pocos. Tiene una duración máxima de 2 años. Contratos de naturaleza accidental, el contrato ocasional, el contrato de suplencia, el contrato de emergencia, el contrato ocasional originado para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del contrato de trabajo, ¿no? El contrato de suplencia con el objeto de sustituir a un trabajador estable de la empresa cuyo vínculo se encuentre suspendido por una causa justificada. Yo recuerdo que en un, en un caso, la señora que debía reincorporarse porque estaba con contrato de suplencia, la señora que debía reincorporarse nunca se reincorporó y dejaron para buena suerte a esta trabajadora, y la trabajadora estuvo calladita hasta que pasó el tiempo prudencial, y cuando reaccionaron y no sé quién dijo, uy, pero tenemos que sacarla, ya la señora había adquirido obviamente estabilidad laboral. El contrato de emergencia originado para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito, fuerza mayor, que es lo que nos afectó en una situación de emergencia como la que ya vivimos pues en el tema del COVID. Yo creo que todos hemos vivido toda esa mala experiencia dentro del contexto de esta emergencia de COVID-19 que nos llevó justamente a reinventarnos. Y una de las cosas, pues, estar a través de estas plataformas, pudiendo discernir sobre temas, ponencias, sobre temas bastante atractivos, ¿no? Que resultan como es el tema de contratación laboral. Los contratos de obra o servicio, contrato para obra determinada o servicio específico, originado con objeto previamente establecido y de duración determinada. El contrato indeterminado, originado para cubrir necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. El contrato de temporada, originado con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa. Esto es lo que pasa cuando tenemos, pues, meses de febrero, meses de mayo, del Día de la Madre, el Día de los Enamorados, tantas festividades que hoy en día se han alargado nuestro calendario. Yo creo que todos sabemos que se ha alargado, hay muchos feriados, las Navidades, las fiestas patrias, ¿no? Hay tantas cositas que por ahí generan estos contratos de temporada, ¿no? Y también existe una contratación parcial, y aquí tenemos las modalidades formativas, ¿no? Son tipos especiales de convenios que relacionan ese aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas y capacitaciones y formación profesional, ¿no? Dentro de estas actividades no están sujetos a las normas laborales vigentes, sino a una ley, la 28.518. Hay tipos de convenio o prácticas profesionales, preprofesionales, pasantía de la empresa, pasantía para docentes, catedráticos. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad, eh, nos
nos enviaron bueno, a mí por mi puntaje me enviaron a la Defensoría del Pueblo, recuerdo. Y ahí terminé haciendo mis prácticas preprofesionales y profesionales. Muy buenas, ¿para qué? Creo que me daban un estipendio y posterior a ello, recuerdo muy bien que me dieron un sueldo completo, bueno, porque el primer puesto se le daba a ello, ¿no? Fue una experiencia muy buena, pero fue una de las actividades dentro de estas modalidades formativas que finalmente conjugaron bien esa actividad práctica, ¿no? Teórico-práctico, porque ese es el objetivo y para mí fue muy, muy, muy bueno de verdad. La contratación parcial, ya lo hemos venido señalándole, la famosa locación de servicios, los recibos por honorarios profesionales, ¿no? Son actividades externas. La contratación debe demostrar independencia, señores, interés por resultados. No hay dirección, solo coordinación. A ver, Marcela, ya tienes esos proyectos de informes. Ah, sí, muy bien, ya los llevo mañana, pasado estoy llevándolos, perfecto. La asunción de riesgos económicos, ¿qué pasa? Si me pasa algo en la calle o en mi casa, nadie me va a pagar ni un sol. La pluralidad de clientes. De repente yo trabajo como locación de servicios en el gobierno regional, mañana en la municipalidad, pasado en una empresa. Hay pluralidad de clientes por la especialización que yo puedo tener. La especialización del servicio producto va a decir mucho en la locación de servicios. Es un tema bastante importante, pero hay que tener en cuenta también, hay que tener, y resulta y reviste de mucha importancia que cuando esta locación de servicios, ¿no? Eh, este, se desvirtúa y hay una situación de subordinación y hay una situación de rasgos de laboralidad, ahí viene una desnaturalización. Y ahí es donde estamos hablando en efecto de una desnaturalización de la contratación y ya no estamos tratando la locación ni el servicio por honorario, ni a los servicios no personales, ni al contrato de servicios por terceros. Ahí ya no estamos hablando que no forman parte del derecho del trabajo. Cuando hay este tipo de desnaturalización, ¿por qué? Ya no, ya pues ya hay una desnaturalización, ya estás hablando de estos rasgos y que te dicen, tienes que venir a las 7 de la mañana, tienes que venir a las 7, a las 8 de la mañana, tráeme tal cosa. No, 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 momento. Y ahí ya hay una situación de subordinación. Y ahí está un poquito ese elemento de subordinación ingresando a ese rasgo de laboralidad. Y ya podemos estar diciendo que estamos ingresando a una contratación laboral propiamente bajo esos elementos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener es de mucha importancia que dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades contractuales señaladas, en lo que ya hemos visto precedentemente, podrán celebrarse contratos por periodos menores, pero que sumados no excedan dichos límites. En los casos que corresponda, podrá celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo, en función de las necesidades empresariales y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Yo recuerdo que hice reponer a un jovencito también en una empresa aeroportuaria que señalaba y perjuraba y decía el abogado que no se había desnaturalizado el contrato. Quise ver al juez y le dije, aquí está el contrato. El joven hace actividades principales y permanentes de la empresa. El joven era eh, estas personas que llevan las maletas al avión, ¿no? Eran las personas que llevan las maletas, tenía todas las actividades formales, principales y permanentes de de ese cargo. Demostramos muy bien
le han pagado, recuerdo, su indemnización, logramos reponerlo en su puesto, ¿no? Y finalmente es una actividad más para decir que debemos de saber contratar. Las empresas tienen que saber su sistema de contratación, tienen que aunar esfuerzos para saber cómo van a desarrollar el contrato. Por lo menos curarse en ese aspecto, como le llamo yo, curarse en el aspecto de que sepan cómo hacer el contrato. Oye, primero, ¿qué actividades va a desarrollar? Lo estás, lo estás aperturando una actividad por necesidad de mercado, ya, pero no, es que, mira, ¿sabes qué? Hay muchos vuelos. De tal año a tal año hay muchos vuelos, pero toda la vida hay más vuelos. Toda la vida hubieron más vuelos. Y el señor está haciendo actividades permanentes, principales de la empresa. ¿De qué necesidad de mercado me hablas? Y mira el objeto del contrato para lo cual ni siquiera está este, definido su objeto del contrato. Y ese es el punto más álgido respecto a la contratación que tienen las empresas. Yo no sé si parte porque se les va, no sé si parte porque no tienen una un área legal que vea netamente cada contratación. Debo entender que es así, ¿no? Sin embargo, eso los trae o acarrea muchas demandas, muchas demandas. Las empresas, la mayoría de empresas tiene por una o por otra situación muchos temas bien álgidos respecto a demandas laborales. Vamos a tener en cuenta que los requisitos de validez de los contratos deberán constar por escrito, por triplicado, se consigna la forma expresa, su dirección, su duración, las causas objetivas determinantes de la contratación. Muy importante. La autoridad administrativa de trabajo podrá ordenar la verificación de los requisitos formales sin perjuicio de una multa. ¿Qué pasaría si yo digo, no, pero yo tengo ahí mis contratos, ya está? Y ha pasado con muchas empresas. Y lo peor de todo, y yo siempre lo digo, y como una vez me llamaron de una empresa, me dijeron, no, pero ha venido, doctor, aquí, la Sunafil ha venido y ha querido entrar a la fuerza. Momento, lo peor que puedes hacer en tu vida es cerrarle las puertas a la Sunafil. ¿Qué tan distinto es que le abran las puertas y decir, sí, mucho gusto, adelante, quiénes son, identifíquense? Perfecto, se identificaron. Muy bien, no está la persona que realmente tiene a cargo toda esa información, pero denme el plazo de un día, 2 días hábiles y tienen la información en su totalidad. Miren qué difícil suena que yo le cierre la puerta y le diga, no, ¿sabes qué? No están, vete. ¿Qué genero ahí? ¿Qué genero? Desconfianza. Genero que efectivamente una actividad más positiva al trabajador y refuerzo que efectivamente están mancillando sus derechos y una serie de situaciones negativas. Por eso yo siempre a las empresas que trato de apoyar en actividades netamente que tienen que ver con laboral, yo les digo, lo peor que pueden hacer, señores, ármense de valor. Si no tienen información, no se preocupe. No es que la Sunafil va a decir, no tengo, no tiene, no. Déme 2 días porque no está aquí la persona que se dedica a ello y nosotros le presentamos. Ahora sí vamos a hablar de la extinción del vínculo laboral. La extinción del contrato de trabajo se entiende como la finalización definitiva de la relación entre el trabajador y el empleador, lo que supone a que cese la obligación que tiene el empleador de retribuir una remuneración y la continuidad de la prestación de servicios por parte del trabajador. Las causas para realizarse la extinción del contrato de trabajo que conjetura la legislación laboral son diversas. Como se observará, muchas de ellas pueden deberse al trabajador, a la empresa o a factores externos. No es que la empresa te va a sacar de tus labores porque quiera sacarte. Momento. No es así las cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de estas causales tenemos que
el fallecimiento del trabajador, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o servicio, el mutuo disenso entre trabajador y empleador. ¿Ustedes han oído del mutuo disenso? Muy sonado, muy, pero muy sonado en la pandemia. Te llamaba la empresa y te decía, mira, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por un mal momento, como tu caso, fírmame aquí por un tema de mutuo disenso, tanto tú como yo vamos a extinguir la relación laboral porque yo no tengo plata para pagarte, pero yo aquí tengo y te doy 5.000 soles, 3.000 soles en plena pandemia, cuando no nos caía, por decirlo así, ni el sol. ¿Qué hacíamos? Cogíamos esos 5.000 soles y bueno, ya firmábamos. Y miren lo que pasó. Y esto pasó en muchas empresas. Y así muchas empresas han desvinculado, han desvirtuado y realmente no han pagado los beneficios laborales que deberían de haber pagado, ¿no? También tenemos la invalidez absoluta o permanente. Ojo aquí, alguien me decía por ahí en una ponencia que fui, me decía, pero ya pues se hace inválido y ya ahí va y ya está todo. No, 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 momento ahí, ¿no? Entonces, nada de eso. Uno tiene que saber que la invalidez absoluta permanente tiene que decretarla una junta médica de 3 médicos en donde evalúe y refrende que efectivamente tiene una invalidez absoluta permanente. No puede decir, no, es que con un certificado médico yo digo que yo no puedo caminar, yo no puedo acudir a mi trabajo. Un momento, ¿no? La jubilación, el despido en los casos y formas permitidas por ley, la terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y formas permitidos por la presente ley, un despido colectivo, ¿no? Hay que saber, señores, que el despido es la decisión, si bien es cierto, unilateral del empleador de extinguir ese vínculo laboral, lo que implica que esa decisión no es válida si se motiva en una causa prevista legalmente, falta grave y debidamente comprobada, para lo cual es necesario seguir un procedimiento causas relacionadas con la capacidad del trabajador. Rendimiento deficiente, ya no rinde, no hace el trabajo, desarrolla todo, se para, se sienta, se va a todos lados, pero le dicen que tiene que hacer estos informes, nunca los hace. Detrimento de facultad físico-mental, cada vez habla cosas incoherentes, no tiene esa actividad mental para desarrollar su trabajo. Negativa injustificada a un examen médico. Le dicen que tiene que irse a hacer esos exámenes médicos, pero no quiere. Relacionadas con la conducta, comisión de falta grave, condena penal por delito doloso, inhabilitación del trabajador. Miren lo que pasó con una trabajadora. Hubo una trabajadora X que en primera y en segunda instancia fue condenada por un delito doloso. Perfecto. ¿No? Fue condenada por un delito doloso. Perfecto. Llega el documento a la oficina de asesoría jurídica, donde yo laboro, del gobierno regional, y dicen, esta trabajadora tiene que salir. Reviso, y no estaba la casación. Y yo les digo, pero no está la casación. A ver, la señora se ha ido a una segunda instancia. Perfecto, la segunda instancia confirmó el delito, pero la señora ha presentado su recurso de casación. ¿Dónde está el recurso de casación? Tráigame el recurso de casación. No está en trámite. ¿Y cómo lo quieres destituir? ¿Cómo quieres destituir a una persona así? No, pero es que ya se le confirmó en segunda instancia. Pues no. Si la señora no hubiera presentado su recurso de casación, todo lo que tú quieras, te daría pase a una destitución. Pero la señora, estamos frente a un recurso de casación, señores, y se respeta.
Yo no puedo decir, no, es que ya está en una segunda instancia y le confirmaron. Un momento, estás acortando derechos laborales y te estás yendo más allá de lo debido. Entonces, sabes que puede ser hasta denunciado por un abuso de autoridad. Entonces, se calmaron y dijeron, sí, vamos a esperar. Ahora sí, vino después de, creo que más de un año, llegó la casación y efectivamente no le dan la razón. Ahora sí, destituye. Ya tienes todos los elementos. Pero mientras tanto, no, señores. Hay que saber. Por eso, señores, es bueno que leamos. Es muy importante que leamos. El despido tiene una serie de pasos. El emplazamiento al trabajador, decirle en una carta por qué, objetivamente, y con todo lo que equivale a decirle por qué yo lo estoy despidiendo, o por qué yo lo estoy emplazando en una primera instancia. Y se le va a tener que dar la importancia de los descargos del trabajador hacia sus descargos y que digan que efectivamente, ¿qué cosa pasó allí? ¿Qué cosa pasó, señores? Estos son mis descargos, yo voy a hacer tal o cual situación. Me remite la carta de despido, que sea con justa razón. Hace poco he tenido en esta empresa, bueno, me conocen que haré bien las cosas y me contrata un trabajador y me dice, doctora, esto me pasó, me han pasado mi carta de despido. Trae la carta de despido. Reviso la carta de despido. Un mamarracho. Así, se los digo textualmente. E incluso en la carta de preaviso de despido, ya le están diciendo que él cometió esas faltas, tal, tal, tal. Yo digo, pero qué, o sea, yo no entiendo estas empresas, yo no sé si no tienen un área legal. ¿Cómo es posible que le digas eso a un trabajador? Lo estás matando en vida. O sea, ya le estás diciendo que cometió el delito. ¿Y para qué le mandas una carta de despido entonces? ¿No es abusivo? ¿No es un ejercicio abusivo? No, pues señores, hay que saber. Por eso leamos y seguiremos leyendo. Es muy importante, señores, es muy importante. Finalmente vamos a ver la renuncia. Nos indica que en caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso por escrito con 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar el plazo como que no puede exonerar el plazo. Así tenemos una renuncia simple y una renuncia con exoneración de 30 días. Una renuncia simple, comunicar con 30 días de anticipación y decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero. Y una renuncia con exoneración de 30 días, donde el trabajador debe esperar 3 días hábiles, ¿no? Si la renuncia es aceptada o la renuncia no es aceptada. Estas cosas, señores, nos hacen revivir, nos hacen poner mucha atención. Yo agradezco mucho, mucho a estas plataformas jurídicas, a juris.p. Agradezco muchísimo el haber estado participando en esta ponencia. Yo sé que hay muchas cosas, da para mucho este tema de contratación para discernir, para decir, es muy, muy importante y yo creo que hay mucho que finalmente decir. Sin embargo, agradecer por este tiempo corto, agradecer a cada uno de ustedes por su participación y los invito siempre a cualquier ponencia que haya que lo promueva, en este caso juris.p. Estén atentos, chicos, esto es de mucha importancia. Me dicen que hay una pregunta aquí. La renuncia Efectivamente. voluntaria del... ¿Hola? Sí, efectivamente, doctora. Muchísimas gracias por esta Gracias. gran saludo, en este caso, a nuestra plataforma. También es un admirable. Esta presentación ha sido muy, muy entretenida en este sentido. Estimados participantes, vamos a pasar rápidamente a una pequeña ronda de preguntas. Primeramente, leyendo algunas preguntas que han llegado al interno, para posteriormente leyendo las del chat público. Doctora, nos indica... eh, Le agradezco su claridad en los conceptos. Si un empleador, amparándose en su poder de dirección, jus variandi,
decide modificar unilateralmente la jornada laboral de un trabajador de diurna a nocturna sin alterar su sueldo base, ¿podría considerarse un acto de hostilidad esta medida? Sí, sí podría considerarse un grado de hostilidad en la razón de ser de que, en principio, el trabajador tiene que aplicar y tiene que indicar la necesidad por las cuales él está variando, haciendo esa variación del horario. Yo no puedo decir como empleador, y si bien es cierto, también ya lo indiqué en su momento, yo no puedo decir como empleador, ¿sabes qué? Yo ya no vas a ir en la mañana a trabajar, sino vas a ir en la noche. Momento, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si este trabajador vive en una zona que es muy convulsionada y ir de noche tal vez le genera cierta situación de riesgo? ¿Qué pasaría? Primero, que yo tengo que saber si yo estoy de acuerdo. Yo siento al trabajador y digo, mira, estas son las actividades que yo tengo, se están propiciando estas actividades con mayor altura, hay muchas cosas por hacer y esto genera que yo cambie el horario. Si yo lo acepto, excelente, perfecto, pero hay que saber cómo decirlo y amparar ello en una necesidad, ¿correcto? Entonces, si no hay eso, y yo abruptamente como empleador quiero hacerlo, ya pues ese es un camino a un hostigamiento. ¿Bien? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, doctor Isaac, nos dice, doctora, buenas noches, excelente ponencia. Pregunta, ¿la renuncia voluntaria del trabajador como una de las causales de extinción del contrato de trabajo, la comunicación de ella al empleador los 30 días naturales o son días hábiles? No sé. La comunicación del trabajador, dice, del empleador, 30 días. Sí, entendemos que se refiere al aspecto de cuánto tiempo se requiere en este caso para realizar una renuncia válida, 30 días naturales o 30 días hábiles. 30 días naturales. Perfecto. La siguiente pregunta nos indica, ¿el acto por conducta decorosa realizado por el trabajador es causal de despido justo? Las causales de despido justo se evalúan respecto a las condiciones que las propician. En realidad, un despido justo debe de estar encaminado a lo que me indica la propia ley. ¿Qué es lo que yo considero un despido justo? Además de eso, tenemos que saber que hay una evaluación previa. Saco su legajo. Tráeme el legajo de Marcela Calle. A ver, ¿qué cosa hace Marcela Calle o qué cosa hizo? A ver, ¿por qué qué cosa le están imputando? Muy bien, le están imputando tal o cual situación. A ver, ¿es concurrente? ¿Ha realizado la misma actuación? ¿O es la primera vez? ¿Tiene siquiera alguna amonestación en su legajo? No, no tiene ninguna amonestación. No tiene nada. Nunca se le ha aperturado proceso. Entonces, se evalúa toda una serie de situaciones. Yo no puedo decir, sí, hay una conducta dolosa. El decir que hay una conducta dolosa específicamente es decir que hubo un ánimo para hacerlo. Efectivamente, esa persona sabía lo que estaba haciendo, tenía conocimiento, había dolo para hacer, tenía todo el conocimiento, sabía lo que hacía, estaba en sus 5 sentidos bien puestos y sabía efectivamente lo que hacía. Pero a eso se suma en que yo tengo que evaluar, hay que evaluar al trabajador. Bien, otra pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a la penúltima pregunta. Nos dice, doctora, si un trabajador ganó un proceso judicial de ser incorporado en la municipalidad como trabajador 728 y pasando 5 años en la municipalidad no lo ha incorporado como régimen 728, ¿qué se tendría que hacer para que la municipalidad cumpla con la sentencia? A ver, eso lo sé al revés y al derecho, porque trabajo en una institución pública. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos el famoso sistema AIRS.
que es un sistema creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que regula toda la actividad remunerativa de los trabajadores. Y es el que crea plazas, es el que crea todo el contexto del aparato laboral de los trabajadores de una institución pública. Es más, se lo digo como cuenta propia, hoy en día nos han quitado un rubro de lo que implica el famoso BET, señalando que solamente nos van a pagar el famoso MOC, perdón, y el famoso CAFAE. Esto lo regula en Lima. Lima, hoy en día, MEF, hoy en día no está aperturando Plaza 728. Es más, casi, y se los digo con toda la justificación, o tal vez no justificación, sino conocimiento. Todas las actividades, todas las reposiciones que se dan hoy en día, es muy difícil que aperturen una Plaza 728. ¿Cómo nos están reponiendo como 276? No porque ellos no quieran, sino porque crear una plaza que no es difícil, que pueden crear, sino que crear una plaza 728 genera una serie de componentes que no lo tiene muchas veces una institución pública, una entidad pública. Por ejemplo, gobierno regional no tiene 728, no tiene 728. Municipalidades es casi difícil que los creen. ¿Que se van a crear? Sí. ¿Se puede promover su creación? Sí. E incluso, ojo aquí, puede él trasladar su acción de cumplimiento, ¿no?, al Poder Judicial y decir, no me están cumpliendo con la sentencia. Incumplimiento, desobediencia y desacato de la autoridad bajo la condición penal. Lo puede hacer, pero finalmente va a responder y va a decir, traslado todo el mes. Ya lo envié. Y ojo, eso es lo que están haciendo. Las instituciones públicas, municipalidades y gobiernos regionales están promoviendo estas plazas 728 porque ya no saben qué hacer. Porque así viene el mandato. Y dicen, pero yo no puedo crear porque tiene que crearlo Lima. Entonces le trasladan la pelota a Lima y le dicen, Lima, pues genérame la plaza, porque yo no tengo esa plaza, yo no tengo 728. ¿Incumplimiento de mandato por parte de la municipalidad? No, vas a perder el tiempo, honestamente. Porque la municipalidad que te va a decir, ve, aquí está mi documento, yo ya lo trasladé a Lima. Anda, ve y pelea a Lima, discute en Lima. Y esas son las actividades que se generan. Pero no es difícil, pero sí es bastante imposible, bastante tedioso crear una plaza 728, justamente por la razón de ser, que es los componentes que tiene la 728. Sabemos que tenemos 14 sueldos, tenemos ciertas situaciones que no las tiene un 276, y ese es el motivo. Muchísimas gracias, doctora. Espero, Muy interesante espero. su Gracias. respuesta. La siguiente pregunta y última de la sesión nos dice la doctora Miriam Alvarado, ejemplo de sentencia que declare fundada indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en caso de trabajador reincorporado. Su explicación en este caso, por favor. A ver, a ver, ¿cómo? No les, Sí, nos un, dice, ejemplo de casuística, sentencia, sí, que declare fundada indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en casos de trabajador reincorporado. claro, la indemnización se basa justamente en la condición propiamente del trabajador. Lo sacaste y lo sacaste bajo qué medida, y más aún si desnaturalizaste un contrato. Esas acciones se desarrollan muchas veces cuando hay una desnaturalización de un contrato. Cuando hay una desnaturalización de contrato, ¿qué es lo que se le dice al juez? Mira, me ha desnaturalizado el contrato. Efectivamente, has creado una supuesta actividad, ¿no? Una supuesta actividad bajo las condiciones de una contratación, en este caso parcial, como decir la locación de servicios. Ya, perfecto. Pero estaba sumergida o maquillada bajo una contratación real laboral.
Entonces me dejaste de dar estos beneficios aquí. Yo no he recibido asignación familiar, no he recibido mis bonificaciones, no he recibido mis beneficios por fiestas patrias, por Navidad, no he recibido nada de eso. Indemnízame, indemnízame, porque mira lo que me pasó. O esto se da muchas veces también cuando hay producto también de una actividad eh, un poco tediosa dentro de la empresa, cuando hay una situación eh, una situación que genere un despido arbitrario también, pero que además de eso, haya atentado contra su vida, ¿no? A veces hay accidentes de trabajo y etc. que generan ello. Pero esto se evalúa muchas veces y he podido demostrarlo, puedo demostrarlo, es cuando se determina una desnaturalización. Has determinado una desnaturalización, mira, o sea, has cometido un fraude, ha sido una contratación fraudulenta, porque ni siquiera has debido de hacer esa contratación. Mira, maquillada bajo esta situación, ¿no? Entonces, eso es amparable para una indemnización. Hay muchas cositas que ver ya, yo creo que vamos a irnos generando muchas ponencias para ver distintas situaciones aquí muy atractivas, muy beneficiosas para cada uno de ustedes, sea como estudiantes, sea por su día a día, sea porque tienen que aprender un poco más de estos temas que son bastante álgidos y sobre todo son bastante atractivos para poder determinar cuál es nuestro sistema de contratación y qué deviene de ello, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ya con ello hemos culminado la ronda de preguntas, agradeciendo en este caso a la doctora Marcela Calle Ordinola por su magnífica presentación en esta sesión denominada Introducción a la legislación laboral. Tal vez, doctora, algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes por su participación. Quiero agradecer a esta plataforma, en este caso a juris.p. Muy agradecida con cada uno de ustedes. Yo sé que vamos a ir de menos a más con estas ponencias. Sé que nos vamos a dar la oportunidad cada semana, cada mes tal vez, de poder lanzar este tipo de ponencias que nos hacen atractivos nuestros conocimientos en temas laborales. Muchas gracias a cada uno de ustedes nuevamente por su participación y espero haya sido una ponencia que nos haya divertido dentro de nuestro contexto laboral y, por qué no decirlo, nuestro día a día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.